Buenos días, hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Le damos gracias al Señor, alabamos tu santo nombre, porque tú estás frente a todo lo que nos ocurre en nuestras vidas. Y con esta actitud preciosa en la que cada uno está dispuesto para escuchar la palabra del Señor hoy y poder compartir esta palabra dándole gracias al Espíritu Santo de Dios por guiarnos, por enseñarnos. Hoy lo invitamos en esta mañana para que Él esté presente en nuestras vidas. La palabra del Señor está en Colosenses capítulo 1 del 9 al 14. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo su poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de toda la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Padre bueno, en esta mañana por permitirnos nuevamente estrenar una misericordia, Señor. Por estar en este lugar, Señor, por permitirnos, oh Dios, volver a encontrarnos en este día para darte honra, alabanza y gloria. Señor, yo te pido que seas tú hablando a mis hermanos a través de esta palabra, y que esta palabra nos edifique a todos, Señor, comenzando por mi vida. Señor, gracias por hablarnos, por hacernos entender que tu palabra es viva y eficaz. Hoy reconocemos tu grandeza y tu señorío en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús quedamos en tus manos, Señor, creyendo en que tú harás algo nuevo en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra la he titulado Conociendo la verdad para crecer. Miramos el versículo en el versículo 9, en el capítulo 1, dice que nosotros vamos a ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es la sabiduría? Es el conjunto de conocimientos amplios que nosotros debemos tener, pero esos conocimientos deben ser tan profundos mediante el estudio de la palabra del Señor. Y la inteligencia es la facultad que tiene la mente de aprender, de entender, de razonar para tomar decisiones. Esta palabra tan diciente en este tiempo es la que estamos entendiendo hoy, que hoy tenemos una necesidad grande, una mayor necesidad de tener intimidad con el Señor. Y el Señor quiere desatar aún mayor su gloria en la vida de sus hijos. Tiempo para aprender esa palabra, tiempo para pararnos en la palabra, creer en la palabra, vivir en la palabra. Y es el tiempo de ser llenos del Espíritu Santo para dar a otros, porque esta es la gran comisión que Dios nos ha dado. La palabra me dice que desde el día que oímos del Señor, muchas personas no dejaron de orar por nosotros cuando nos compartieron el Evangelio. ¿Para qué? Para que nosotros llegáramos a ese pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Que nuestra mente puede estar alineada al Señor, que esta
mente se alinee a la palabra, porque hay muchos distractores donde el enemigo se ha posicionado a nivel mundial y está trabajando en la mente y en el corazón aún de nuestros niños. Parece que estuviéramos adormecidos frente a todo el avance que Satanás quiere hacer. Por eso, hermanos, hoy necesitamos estar firmes, parados en esa palabra que es una palabra profética que nos da vida, nos asegura nuestro futuro, nos asegura que hoy tenemos vida eterna. Esa palabra que nosotros hemos conocido es donde nos permite, o esta palabra nos permite orar para interceder, para declarar a otros la palabra del Señor. Porque al declarar la palabra, esa palabra cambia nuestra manera de caminar, la manera como nosotros estamos viviendo. El Señor siempre nos muestra o nos direcciona a dónde debemos ir. Y necesitamos ser libres de aquellas ataduras, de aquellas cosas que quieren que nosotros sigamos esclavos por nuestros malos hábitos. En el versículo 9 dice, llenos del conocimiento de su voluntad. ¿En dónde encontramos ese conocimiento de su voluntad? Pues en la palabra de Dios. En esta mañana el Señor nos inquieta a buscar su palabra, a leer su palabra todos los días, a ser llenos de su inteligencia. ¿Y dónde está esa inteligencia? En nosotros. ¿Por qué nosotros? Porque el Señor nos ha capacitado. El Señor es el que nos da esa facultad en nuestra mente. Él nos creó desde el primer momento así. Entonces nosotros tenemos un coeficiente intelectual que se llama 6 y nos dice que esa es la capacidad cognitiva. Estamos mirando si esa capacidad cognitiva es media o esa capacidad cognitiva que nosotros tenemos es alta, y que si esa capacidad que tenemos nosotros hoy tenemos esa capacidad bien empleada para resolver los conflictos, o también la utilizamos para la creatividad y para muchas otras cosas más. Pero el Señor también nos dotó de otra inteligencia que se llama la inteligencia emocional. En la vida secular se conoce como la IE. La inteligencia emocional nos mide qué tanta capacidad relacional tenemos y qué tanto conocimiento tenemos de nosotros para poder manejar las buenas relaciones personales e intrafamiliares. Dirán ustedes, pero ¿a qué se refiere hoy la palabra del Señor? Pues, hermanos, el Señor nos ha dotado de una inteligencia mayor que estas dos que les he nombrado. De la inteligencia cognitiva y de la inteligencia emocional. Hay una mayor, que es la inteligencia espiritual. Y que nosotros debemos tener claro que si Dios nos dotó de todas estas inteligencias, la del conocimiento, la de las emociones y la espiritual, este es el tiempo donde nosotros debemos pararnos para tomar lo que es nuestro, lo que el Señor nos ha dado, para activar y caminar conforme a la bendición que ya Él nos dio. Cada una de las bendiciones que le hemos pedido al Señor, Él nos las ha dado. Cuando se habla de la inteligencia espiritual, nosotros nos miramos dentro de sí mismos, porque somos una creación perfecta. Cuando el Señor nos creó perfectos. Que tú eres ese pensamiento de Dios hecho una realidad. Que el corazón del Padre está dentro de ti y Él no te abandona.
sino da una formación de una vida espiritual dentro de ti que tú eres la encargada de desarrollarla. Esa vida espiritual que a través de su Espíritu Santo un día puso esa llamita en nosotros para crecer, debemos que esa llama queme todo lo que estorba, todo lo que desagrada. Y que la palabra del Señor a mí me dice en Génesis que cuando Él me creó o creó al hombre, lo hizo de barro. Y luego sopló aliento de vida. Y entonces Él nos da una particularidad o una parte de nosotros que es el espíritu del hombre. Ese espíritu humano y ese espíritu es el que nosotros tenemos la gran responsabilidad de alimentarlo diariamente a través de las acciones que Dios nos permite que hagamos. Para alimentar ese espíritu allí, ese espíritu tiene unas capacidades que debemos tenerlas claras en nuestro entendimiento. El espíritu nos permite conocer lo bueno y lo malo y decir, a mí nadie me dijo. Un ejemplo, si yo le quito las paticas a un gato, me van a decir, es que a mí nadie me dijo que le causaba daño. No, Dios nos da esa capacidad de poder discernir y entender las cosas bien. Y entrar en esa relación interpersonal para conocer mi espíritu con lo que está ocurriendo en todo mi entorno. Y me da la capacidad de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque en Juan 4:24 dice que los adoradores deben adorar en espíritu y en verdad. Y allí esa palabra está en minúscula, en espíritu. Es a eso que estamos hablando. O sea, es una necesidad que tú y yo tenemos de adorar a Dios. Y cuando nosotros adoramos, es cuando nosotros rendimos todo nuestro ser al Señor. Reconocemos quién es Él, el Dios poderoso, el Dios omnipotente, el gran yo soy, al que nada le es imposible. Y cuando empiezo a reconocer ante quién estoy, doblando mis rodillas, ante quién estoy levantando mis manos, ante quién estoy declarando mi amor, entonces el amor que hay dentro de mí se activa para el Señor, para adorarlo, para expresarle nuevas palabras de cuánto estoy agradecida, cuánto estoy enamorada de Él. Cuando hacemos esto, entonces suceden cosas especiales. Hay rompimiento de cadenas en nuestras vidas, hay rompimiento de ataduras en nuestras vidas. El ser humano tiene que ser libre de esas opresiones, libres de todas esas ataduras que nos han tenido ahí, que no nos han dejado obrar de manera limpia delante de Dios. Y esta es la ofrenda agradable que Dios quiere en esta mañana. Porque muchas veces nosotros hemos ido al templo, como en este tiempo de pandemia, hemos ido a buscar, a adorar al Señor. Pero ¿cómo lo hemos hecho? Cargados. Quizás algunos hemos ido al templo con aflicción. Y cuando estamos adorando a Dios, lo hacemos sin ningún motivo. Y estamos pensando en nuestros problemas. Y muchas veces nos pasa lo siguiente. Cantamos por cantar. Pero a veces ni siquiera reflexionamos qué es lo que estamos cantando en nuestra vida. ¿Qué dijimos? Y al Señor le agrada que nosotros vayamos con un corazón contrito y humillado. Al Señor le agrada que nosotros le adoremos de verdad, como dice su palabra, en espíritu y en verdad. El Señor quiere de una manera que hoy cambiemos nuestra vida, cambiemos nuestras rutinas que hemos llevado todos los días, o quizás cada domingo, cada mañana. Que realmente haya quebrantamiento en nuestra vida delante de Dios. Que podamos derramar lágrimas sinceras delante de Dios.
Porque quizás si hoy pensamos muchas veces en este tiempo de pandemia, no hemos llorado delante del Señor, no se nos han salido las lágrimas porque no ha habido nada. Y es ahí donde Dios quiere un cambio total, espiritual para nuestra vida. Cuando entendemos esto, que el Espíritu se une, o sea, el Espíritu se une con el Espíritu Santo y forman uno solo, es cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando eso ocurrió hace, no sé, para cada uno cuánto tiempo de haber aceptado esta unión, entonces el Espíritu Santo te da la sabiduría. Y a todos, ¿para qué? Sin excepción de personas, para tomar buenas decisiones, para actuar sabiamente. Y uno repite muchas veces esta misma palabra, pero acuérdese que la sabiduría es el conocimiento amplio y profundo de lo que hemos conocido del Señor. Pero si no hemos leído esta palabra, pues no vamos a adquirir ese conocimiento ni esa experiencia de las cuales nosotros podemos testificar y decir hasta dónde el Señor nos ha ayudado, hasta dónde el Señor nos ha revelado cosas grandes y ocultas que nosotros no conocíamos. Muchas veces nuestro pensamiento es atacado por ideas negativas o contrarias. ¿Como cuáles? Eso no es verdad. O hemos orado y orado y no hemos obtenido la respuesta. ¿Eso para qué leemos la Biblia? ¿Eso para qué oramos todos los días? Pero a mí la palabra me dice que la palabra del Señor nos hace libres de todo esto. Y es necesario a veces aquietarnos desde nuestro espíritu, declarando la palabra que el Espíritu Santo es el que toma el control de mis emociones, de mis pensamientos. Y Él es el que tiene la respuesta en esta mañana para cada una de sus necesidades y la mía propia. Cuando estamos alterados emocionalmente, no pensamos con claridad y necesitamos decirle al Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos porque a veces nos descontrolamos y no sabemos cómo actuar, cómo hablar, cómo pensar. Y no estamos echando fuera la palabra del Señor desde lo que está hablando desde el comienzo. Entonces sí, el Señor nos ha dado una inteligencia emocional, una inteligencia cognitiva para aprender y mucho más para aprender las cosas del Señor. Y es necesario que nosotros mejoremos nuestra calidad de vida en el caso de la inteligencia espiritual. Debemos ser sabios para esto. En Proverbios 20:18 dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Los pensamientos con el consejo se ordenan y es la palabra de Dios la que ordena estos pensamientos. Es la palabra de Dios. No podemos dejar a un lado la palabra del Señor. Siempre debemos estar con ella, aprenderla. Porque hasta eso en este tiempo se nos ha olvidado leer la palabra y aprender nuevos versículos, sino siempre repetimos los mismos que hace rato los aprendimos. Debe haber un cambio de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de sentir, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de comportarnos. Y todo lo hace la palabra del Señor. Miramos el versículo 10 y dice, para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es una orden del Señor que nos da acá. Debemos andar como es digno del Señor y dando buenos frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Pues los frutos del Espíritu Santo.
Y el Señor dice, y creciendo en ese conocimiento de Dios. ¿Cuánto hemos crecido en este tiempo de pandemia? Estando allí con más tiempo, hemos crecido en ese conocimiento de Dios. ¿Cuánto le hemos permitido al Espíritu Santo que nos dé sabiduría e inteligencia? ¿Cuánto? Cada uno se pregunta cuánto he aprendido, cuánto ha sido llena mi mente de ese nuevo conocimiento de Dios. Y en el versículo 11 dice, fortalecidos con todo el poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hoy tenemos que fortalecernos en el poder de su gloria, esa gloria del Señor. Que si estamos pasando por dificultades, por enfermedades, Él nos fortalece hoy. Hay una canción antigua que decía, mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú. Cuando nosotros nos fortalecemos de esa gloria del Señor, de su presencia, tenemos el poder de resistir la prueba. Porque la paciencia es esa capacidad de sufrir, de tolerar cada adversidad sin molestarnos, sin que esas molestias sean ofensivas. Dice que con fortaleza y sin quejarnos ni rebelarnos. Eso es paciencia. Y en Romanos nos dice que la paciencia trae prueba. Y uno dice muchas veces en nuestra oración, Señor, dame paciencia. Y cada día más el Señor nos prueba a ver si realmente queremos esa prueba sin quejarnos. Nos dice que también nos va a dar longanimidad. Y la longanimidad es generosidad, esa amplitud, esa actitud de dar sin esperar nada a cambio. Y eso a veces no lo tenemos nosotros. Uno siempre da esperando algo a cambio. Y Dios quiere que nosotros cambiemos eso, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Y el versículo 12. Con gozo y dando gracias al Padre que nos hizo para participar de la herencia de los santos de la luz. Tenemos que darle gracias al Señor por todo lo que hemos estado viviendo, por todo lo que el Señor nos ha permitido, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Pero dice la palabra, dando gracias con gozo. El gozo no puede faltar en nuestras vidas. Santiago 1 dice, cuando estéis en diversas pruebas, siéntase gozoso para participar. Siéntase gozoso. ¿De participar de qué? De la herencia de los santos de la luz. Y Dios nos permite hoy participar de esa herencia de los santos a través de su Espíritu Santo que un día nos convenció de justicia, de juicio y de pecado. Versículo 13, el cual nos ha librado de toda la potestad de las tinieblas. Él nos libró de la potestad de las tinieblas. Hermanos, y muchas veces nos hemos dedicado más a reprender al diablo cuando el diablo ya fue reprendido por el Señor. El Señor solamente me dejó en su palabra y me dice, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo debo dedicarle más tiempo al Señor, adorar al Señor. Y el diablo huirá de nosotros.
Cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, no hay diablo que le resista, no hay diablo que aguante. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, porque todos estábamos perdidos, absolutamente todos. ¿Y a quién envió? A su Hijo unigénito. Ese es el amor tan grande que tiene el Padre Celestial para cada uno de nosotros en esta mañana. Y dice que su sangre perdonó, por causa de esa muerte en la cruz, perdonó mi pecado, mi maldad. En el libro de Samuel dice, yo no miro conforme mira el hombre. Yo miro el corazón del hombre. Tan bonito. Este es el tiempo donde nosotros no tenemos que darle o ponerle límites al Señor. Necesitamos entrar con ese arrepentimiento para que Dios cambie nuestras vidas y nos transforme en esta mañana. ¿Cómo no agradecerle al Señor porque no habíamos visto todos esos dones, talentos que nos has dado para poder entender su palabra, Señor? ¿Cómo no entender que nos diste esa inteligencia y esa sabiduría para comprenderla? Y dice su palabra que si alguno está falto de sabiduría e inteligencia, porque son de Él, que la pida. Pero esa sabiduría, esa inteligencia que Dios nos da es para saber obrar, para saber actuar. ¿Por qué? Porque Dios quiere concedernos que seamos sabios e inteligentes y concedernos esa sabiduría espiritual para poder obrar bien y estar preparados para cuando Él venga. Así que en esta mañana vamos a orar al Señor y agradecerle por cada cosa que Él nos ha dado, por estas 3 sabidurías que no habíamos visto, por estas 3 inteligencias que no habíamos visto y que están en su palabra. Que Dios no se le escapa ningún detalle para que el hombre haga todo lo bueno, todo lo agradable para Él. Así que oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, hemos expuesto tu palabra hoy, Señor. En todo tiempo tenemos que aprender a exponerla y hablar de ti, Señor. Pero te damos gracias, Padre bueno, por lo que nos has hablado hoy, Señor. Por ese conocimiento nuevo que nos revelas a través de tu palabra. Señor, yo te doy gracias por la inteligencia que le has dado a cada uno de mis hermanos, esa inteligencia cognitiva, por esa inteligencia de emociones y por esa inteligencia espiritual. Pero Señor, ayúdanos a manejar nuestra inteligencia espiritual, porque a veces no lo estamos haciendo bien, Señor. Señor, te pedimos que tu palabra se haga vida y realidad en nuestras vidas. Que hoy no sea un día más de escuchar solo su palabra, sino pedimos, te suplicamos, Señor, que nosotros aprendamos a tomar buenas decisiones y no echarte la culpa que tú no nos has ayudado. Porque tú ya nos dejaste el manual de la vida, que es la palabra del Señor, la Biblia, donde podemos ir y encontrar el consejo sabio y poderte dar las gracias porque hasta este día tú nos has ayudado en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras situaciones. Has estado, Señor. Señor, yo te doy gracias. Gracias por tu presencia, porque tú eres Dios omnipresente y omnisciente, que todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo escudriña.
Señor, que esta palabra que hoy escuchamos cada día, Señor, crezca el conocimiento de tu vida, Señor, en nuestras vidas. De todo lo que hiciste por amor a nosotros, Señor. Que cuando vayamos a buscarte, ya sea en nuestras casas o cuando tú lo permitas volver de nuevo al templo, Señor, podamos reconocer tu grandeza y tu señorío en nuestras vidas y alzar con libertad nuestras manos porque tú eres el que nos has bendecido, Señor. Poder mirar y cantar tus alabanzas, pensando y reflexionando lo que estamos cantando, Dios. Señor, yo te doy gracias. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo tú nos vas a enseñar. Tú nos vas a revelar grandes cosas que nosotros no conocíamos o no conocemos en tu palabra, Señor. Pero hoy, Señor, te pido de una manera especial que tú avives el fuego que un día puso en nuestras vidas, Señor. Ese fuego del Espíritu Santo, y que pongas ese querer como el hacer de buscar todos los días tu palabra, de llenarnos de tu palabra, de reflexionar, de analizar qué es lo que tú nos quieres enseñar. Bendito seas, Señor, en esta mañana. Antes de terminar, Señor, queremos poner en tus manos la vida de la pastora Luz María. Por este tiempo de aflicción que ha estado pasando. Pero hoy reconocemos como tus hijos, que somos los hijos espirituales de esta casa, Señor. Te pedimos que tu misericordia, tu poder, sea sobre la vida de la pastora Luz María, Señor. Sanándola desde la cabeza hasta la planta de sus pies, Señor. Señor, nosotros hemos hecho cosas para que, orando y suplicándote a ti para que ella sea sana. Señor, trae paz en sus hijos y en su esposo, Señor, porque humanamente no nos agrada verla así. Pero te pedimos, Señor, que escuches nuestra oración y nuestro clamor, que tú no escondas tu rostro de ella, Señor, sino que tú la sanes de todo lo que el COVID ha dejado en todo su organismo, Señor. Señor, hoy honramos y glorificamos tu nombre porque tú eres Jehová Rafa para la pastora Luz María. Y no solo para ella, Señor, sino para cada uno de tus hijos, los miembros de Fuego Santo, que están enfermos, que están con alguna enfermedad, con alguna situación, Señor. Hoy pedimos que seas tu poder, porque tú eres Dios omnipotente, omnipresente, Señor. Dios, que transforme ese desierto en un manantial de vida, Señor. Porque tú eres Dios grande y omnipotente, Dios. Suplicamos, te rogamos, Señor. Señor, pedimos perdón si no lo hemos sabido hacer, orar, pedir por la salud de nuestra pastora. Pero reconocemos y creemos que tu fidelidad es grande y tú harás grandes cosas en la vida de nuestros pastores, Otero. Gracias, Señor, porque tú nos inquietas a orar los unos por los otros. Gracias porque hoy declaramos tu palabra, Señor, y tu palabra dice que nos da vida. Y desea que, así como prospera nuestra alma, también desea que prosperemos en salud, Señor. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos a todos mis hermanos que han escuchado esta transmisión. Los ponemos en tus manos y declaro que esta semana es una semana de victoria, es una semana de poder, es una semana donde tú nos vas a enseñar nuevas cosas, Señor. Y que cantaremos alabanzas a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Por eso, Dios, quedamos en tus manos, bendiciendo este día, un día de victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Acógete a los brazos del Padre en esta mañana. Acógete a los brazos del Papá que lo dio todo por ti, dio a su único hijo por ti, por amor, porque el Señor ha derramado su gracia sobre ti en esta mañana una vez más. Y Él en esta mañana quiere recordarte la posición que tienes. Eres hijo del Dios poderoso, eres hijo de un Dios grande. Muchas veces nuestra mente no logra comprender esta posición de privilegio que Dios te ha dado. Pero la palabra de Dios dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Y tú y yo tenemos este privilegio de ser también herederos de Dios y coherederos de la gracia con Cristo. Así que yo no sé qué estás viviendo tú, pero yo te invito a que en este momento te tomes un momento, un tiempo, un minuto, no sé, para que tú entres a hablar con Dios y decirle: Señor, perdóname porque a veces he dudado de tu palabra, he dudado de lo que tú me dices, Señor. Tú dices que me amas, tú dices que me has hecho libre, Señor. Pero muchas veces nosotros mismos nos tiramos el yugo encima de nuestro cuello. En muchas ocasiones nosotros mismos nos volvemos esclavos de nuestro trabajo, nos volvemos esclavos de cuánta distracción hay en medio de nosotros o enfrente de nuestros ojos. Pero el Señor en esta mañana te recuerda de que Él te ha hecho libre. Así que en el nombre de Jesús la opresión cae por tierra. Así que en el nombre de Jesús tú te levantas y te restauras, porque eres quien te llena de favores, porque por medio de Jesús el Señor ha restituido la corona perdida que teníamos por el pecado. Así que en esta mañana reposiciónate, toma tu lugar, levántate como hijo del Señor, porque nosotros tenemos esta garantía de Dios, de que nosotros somos sus hijos y tenemos un Padre que nos ama y nos rodea. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy